Hola, buenas tardes a los que se van uniendo. Disculpen, por favor, la tardanza. Traté de salir lo más rápido que podía de una reunión que tenía y me atrasé. Perdón. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Por ahí, profe, tengo una pregunta. ¿Cerramos las encuestas? O sea, ¿le ponemos que no se pueden recibir más o las dejamos abiertas por si alguien más las contesta? No, más bien, bueno, puedes dejar abierta la encuesta. Eso no hay tanto problema. Lo que sí es que ya la base de datos que bajaron y que me enviaron, ¿verdad? Espero que todos los grupos me hayan enviado la base. Esa es con la que vamos a trabajar. Ok, perfecto, gracias. Con gusto. ¿Cómo está? Bueno, vamos a ver por dónde andamos. 32, yo creo que estamos muy bien. Bueno, ustedes son puntuales. Yo no lo logré hoy ser puntual. Bueno, muchas gracias por esperar y porque todos están presentes. Muy bien. Primero preguntarles cómo les fue con la encuesta. Todos los grupos pudieron hacerla bien. Ya al final ahora no pude volver a revisar el correo a ver si ya todos me la enviaron. Tuvieron problemas. No, profe, todo bien. Todo bien, buenísimo. Gracias, Alison. Sí, ahí de hecho el correo tuyo lo vi. Súper bien. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que quisieran anotar antes de entrar un poco en materia? Profe, una pregunta. Es que a nosotros nos pasó que en la encuesta había gente que respondía, ejemplo, que había que poner la cantidad en mililitros y la gente le ponía como 1 galón o 1 litro. Yo eso lo cambié a números. Yo no sé si está bien que lo haya cambiado o no. Perfecto, Mónica, sí, buen comentario. Si querés, lo que vamos a hacer, es una muy buena pregunta. Lo que vamos a hacer ahora son tres cosas hoy. La primera es que les voy a contar lo que nos toca, digamos, de teoría un poco, y bueno, obviamente ahí con los comentarios y preguntas y experiencias de ustedes. Y luego les voy a enseñar el resultado de la encuesta que yo les envié y también como para contestar un poco algunos pequeños problemitas o cosas que hay que tomar en cuenta y abarcar a la hora de recibir esos datos como lo que acabas de preguntar, Mónica. Y la tercera cosa que vamos a hacer hoy es que ustedes trabajen en el ejercicio práctico ya sobre los datos que ustedes recogieron, ¿verdad? Los datos de ustedes. Entonces, bueno, vamos a ir entrando punto por punto. Entonces voy a presentarles acá, permítanme ver, todo bien aquí en el chat. Entonces voy a presentarles primero la parte pues de materia que nos toca hoy. Y vamos a hacer eso, como les decía, de ser lo más intuitivo posible. Muy bien. ¿Están viendo si alguien no está viendo la presentación, por favor me avisan. Okay. Se ve perfecto. Perfecto, gracias. Ok, entonces, vamos a hablar de estadística descriptiva. La vez pasada, bueno, perdón, y no les di tampoco aquí en la carrera que ando, no les di espacio. Si tienen dudas o preguntas sobre lo que vimos la vez pasada, eso siempre por disciplina debería ser lo primero. Por favor, me comentan para antes de seguir viendo esto, poder resolver esas dudas. Entonces, si alguien tuviera algún comentario o algo que quisieran aclarar, con mucho gusto. De mi parte todo claro, profe, no sé los demás. Gracias, Mónica. Vamos a ver, alguien por aquí. De la mía igual. A mí también, todo me quedó claro. Ok, excelente. Gracias, Jocelyn, compañeros. Bueno, entonces, en todo caso, puede ser que surja en algún momento y ahí me interrumpen.
Entonces les decía la vez pasada que nos toca empezar hoy, digamos, la primera clase es hablar un poco de cómo hacemos este tema que les decía, de cómo resumimos información, ¿verdad? Aquí todavía vamos a estar entretenidos en esta parte del curso con estadística descriptiva. Recuerden que distinguíamos entre estadística descriptiva y estadística inferencial. En el sentido de que la descriptiva lo que se preocupa es por la información que tiene, ¿verdad? O sea, por ver cómo resume, comunica de una forma más efectiva la información o los datos que efectivamente tiene o dispone. No se preocupa por pronosticar o por medir alguna probabilidad o algo similar, porque eso sería preocuparme por algo que no tengo, ya sea el futuro o personas o unidades que no tengo en mi muestra, sino que estrictamente me interesa abarcar y entender lo que sí tengo a la mano, que es la información que, por ejemplo, muy concretamente, ¿verdad? Y esa es la ventaja de que ustedes hayan hecho su encuesta, las personas que amablemente respondieron su encuesta. Entonces, esa es la diferencia, nada más para retomar lo último que conversamos la vez pasada. Entonces, ahorita vamos a hablar de algunas de esas técnicas y herramientas que nos sirven para describir fenómenos, ¿verdad? No para inferir, sino para describir. Y vamos a hablar de gráficos y de cuadros y de cómo operamos con ciertos tipos de variables, cómo podemos trabajarlas mejor. Entonces empecemos de una vez con estos ejemplos. Datos cualitativos. ¿Qué ven ustedes aquí? Ahí están las preguntas un poco, ¿verdad? ¿Qué interpretan que hay en ese cuadro de información que están viendo ahí? Son los votantes de Estados Unidos, son los datos de quiénes votaron por quién. Perfecto, exacto. ¿Cómo se obtuvieron esos datos? Encuestas. Perfecto, Felipe, sí, de acuerdo. Encuestas. Pudieron haber sido encuestas, ¿verdad? Aquí no queda exactamente claro, pudieron haber sido encuestas o pudo haber sido ya literalmente el resultado de la votación, ¿verdad? La mejor encuesta que se puede hacer, dicen algunos políticos. Las elecciones como tal, pero al final lo que veo ahí son cantidades de votantes o qué estamos viendo ahí. Porcentajes. Porcentajes, perfecto. Y eso quiere decir que o sea, ¿cómo se construyó ese cuadro? ¿Cómo nos imaginamos que llegaron, por ejemplo, a construir este 46 que está acá? Con datos que ya tenían, o sea, con los datos que ya habían obtenido de las encuestas, porque si no, nunca los hubieran podido hacer. O sea, con Correcto. datos reales. De acuerdo, Naomi, sí, tenés toda la razón. O sea, específicamente, ¿cómo te imaginas vos que estaban los datos y de cómo se construyó, cómo calcularon ese 46%? O ese 46, pero está ahí. El porcentaje de votantes que estaban a favor de Trump entre el total. O sea, bueno, porcentaje no, sino la cantidad de personas que estaban a favor de Trump, ¿verdad? A eso te referís, entre el total para obtener ese porcentaje. Ok, perfecto. ¿Y qué tipo de variables estamos viendo aquí? ¿Aquí hay variables cuantitativas o qué consideran que estamos viendo acá? Hay cualitativas porque dice que, bueno, dice hombre, mujer, hombre casado, mujer casada y que están solteros. También dice liberales, los conservativos. O sea, vienen varias como características personales, por decirlo de alguna forma. Ok, perfecto. ¿Alguien tiene una objeción, alguna observación sobre lo que acaban de decir? También, bueno, ahí veo que están divididos por ideología, dice party by Perfecto. gender, Perfecto, sí. marital status. Ok. Pero seguís estando de acuerdo, Fiorella, que siguen siendo cualitativas Correcto, sí. sí, todos Yo son. diría que sí. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Profe, yo la verdad es que, Ujú. o sea, sí entiendo por qué podrían ser cualitativas, pero me están diciendo la cantidad de personas que son demócratas hombre o demócrata mujer,
Entonces es un número, es la cantidad de. Excelente, Mariana, excelente pregunta. Perfecto, perdón, cuando digo excelente me refiero a la pregunta, Mariana, o sea, buenísima la discusión. No estoy diciendo si uno tiene razón o el otro. Me gustaría que más o menos ustedes lleguen a un acuerdo. Mariana no está de acuerdo. ¿Qué le responde? ¿Alguien tiene una respuesta para lo que preguntó Mariana? Dice, nada más para resumir, y ahí Mariana me corrige si fue otra cosa lo que dijiste, pero lo que dice Mariana aquí es, lo que entendí, es que no queda claro porque están hablando de que son variables cualitativas y por ejemplo ahí dice que es un 46% que votó a favor de Trump. Eso es un número, ¿verdad? Para parafrasearte un poco. Mari, Sí. bueno, Mari y todos, yo lo diría, o yo diría que es porque se está clasificando en categorías que son cualitativas, o sea, sí, es un número que nos indica cuántas personas o el porcentaje, pero es una categoría cualitativa que dice como esto que decía que hombre o mujer son cosas cualitativas y no cuantitativas. Si fuera algo cuantitativo, ahí sí, pero eso es una categoría cualitativa, es por eso que se toma como datos cualitativos, aunque tenga número. No sé si quedó muy claro. Es correcto lo que dice Naomi, pero así, aparte de ser correcto, ¿a Mariana la convenció o todavía te queda un poco, o sea, te imaginas que podrías tener problemas para concluir eso en otro escenario? No, profe, quedó claro. Buenísimo, sí. Bueno, muchas gracias a las dos. El punto aquí es, para reforzar un poco lo que acaba de explicar Naomi, es que la clave, para detallar un poco lo que decía Naomi, la clave es qué le estoy preguntando a la persona, aquí Mariana y compañeros, ¿verdad? La persona le pregunté por quién votaste o cuál es tu afiliación política. ¿Voté por Clinton o por Trump? La respuesta en esa persona, en cualquiera de nosotros que nos pudieran haber preguntado si viviéramos en Estados Unidos, la respuesta a esa pregunta es una característica cualitativa. Clinton o Trump, no es uno más que el otro. ¿Verdad? O en otra pregunta me preguntaron, ¿cuál es su ideología? ¿Qué diría usted que es su ideología? ¿Más liberal, moderada, conservadora? Y todas esas preguntas, si se fijan, la respuesta en cada persona es una característica cualitativa. Es diferente si yo te preguntara, ¿y cuántas veces de las últimas 5 elecciones fuiste a votar? 3 veces. En la persona, la misma persona que respondió que votó por Trump, respondió 3 veces. Esas 3, ese número 3, ahora sí, estamos hablando de una característica cuantitativa, ¿verdad? Entonces, excelente que hayas externado tu duda aquí, porque no es para nada poco común que genere confusión este tema, ¿verdad? Porque al final, yo les decía la vez pasada, la estadística se interesa por esto, no para explicar por qué alguien, ¿verdad?, quisiera votar por Trump o por Clinton. Eso es un tema de sociología o de ciencias políticas. Lo que le interesa a la estadística es cuantificar cuánta gente va a votar por Trump. Entonces, al final, siempre se va a reducir a un tema cuantitativo sobre la población o sobre toda la muestra, pero en la persona fue una cualidad la que respondió. Buenísimo la aclaración de Naomi. Gracias. Ahora, ¿cómo podríamos comunicar ese tipo de información que veíamos antes? ¿Qué tipo de herramientas tenemos? Entonces, ¿qué me diría alguien? O sea, ¿qué es lo que se quiere comunicar? ¿Cómo se interpreta en el primer gráfico? ¿Qué opinan? En este gráfico de barras azules. Profe, ¿será que puede repetir la pregunta, por favor? Sí, claro, Sofía. La pregunta es, ese gráfico de barras azules, ¿cómo se interpreta? O sea, ¿qué ven ustedes ahí? Profe, yo diría que se ve cuál categoría tiene más afinidad hacia, en este caso, Clinton. Entonces, en el gráfico se ve que las mujeres no casadas son las que más apoyan al señor. Las mujeres no casadas, perfecto. Ok. ¿Todos de acuerdo?
¿Alguien concluiría algo adicional a lo que acaba de comentar Emilio? Sí, uno podría, estoy de acuerdo con Emilio, sí, eso es lo que estrictamente vemos ahí, uno podría más o menos tratar de concluir, ¿verdad? Si afecta más el hecho de ser hombre o de ser hombre o mujer, o si afecta más el hecho de estar casado o no casado, ¿verdad? Profe, Sí. disculpe, y con eso que decía Emilio también, bueno, yo como lo veo que siempre me ha ayudado un poco más, es que uno lo que también puede hacer es comparar las barras, como para eso que decía Emilio justamente, o sea, ver que son las mujeres que no están casadas, pero también lo que uno puede hacer es compararlo con las otras barras, porque si obviamente hubiera un mismo nivel entre mujeres casadas y mujeres no casadas, pues obviamente se vería en la barra. Entonces yo creo que eso también es como, no sé si un tip o algo así, pero como para leerlas, siempre es como para comparar los datos cualitativos. Perfecto, de acuerdo, Naomi. Perfecto, así es. De hecho, esa es la intención, como dice acá, el textito que está a la par, ¿verdad? Este se llama el gráfico de barras verticales simples. Simples porque no tienen ninguna subdivisión, ¿verdad? Y tal como decía Naomi ahorita, la intención con este gráfico, o sea, ¿por qué uso este gráfico? Es porque puedo comparar fácilmente categorías en una sola dimensión entre sí. Solo me interesa saber cómo se comparan estos porcentajes de afiliación, ¿verdad? O sea, qué tanto están de acuerdo con Clinton por cada uno de esos subgrupos. ¿En qué se suele utilizar esto? Sobre todo con datos cualitativos en general, ¿verdad? Ve que esta respuesta, como comentamos antes, se refiere específicamente a datos cualitativos, a variables cualitativas. Ok, ahora, ¿se parece a este de arriba o le ven algo diferente? Pues ahí lo diferente es que ahí se está comparando la etnia y la raza, bueno, race, y que está de manera horizontal las barras. Y perfecto, excelente. Eso. ¿Y por qué están horizontales, Sofía? Compañeros, ¿por qué no lo acomodamos igual que el de arriba? Es decir, es el mismo Siento que en el objetivo. segundo Perdón, se ven mucho más claros los números que en el primero. o sea, vos te es más fácil concluir qué Sí, nivel digamos, tiene. Sí. exacto, me es más fácil ver a dónde, en qué categoría va, o bueno, en qué número. Tal vez porque hay más espacio. Sí. La primera imagen, digamos, del primer dibujo al segundo dibujo. Ok, pero más espacio a dónde, aquí, en la parte de gráfico propiamente o a este lado. No, en el gráfico. En gráfico, ok, perfecto. Profe, Ajá, claro, sí, adelante. yo diría que porque la categoría también viene siendo un poco más amplia que, no sé, veo que, digamos, en el gráfico azul, como que es nada más como un aspecto que se está evaluando. Abajo veo que se está evaluando como si es blanco o no es blanco y si está graduado y no está graduado al mismo tiempo. No sé si tal vez eso puede ser otro motivo. Perfecto. De hecho, así es, Fiorella, sí, adelante. Sí, también porque el texto es más largo que en en las otras variables que se están evaluando, entonces es más fácil poder escribirlo ahí sin que se confunda con los otros datos. Así es, exactamente. Bueno, Fiorella aquí nos decía exactamente por qué lo que pasó, que esto se hizo más grande, pero tal como dice José Antonio, este último comentario es exactamente en resumen la razón de por qué ahora es en formato horizontal y no vertical como el de arriba, es una muy sencilla y es que el texto se acomoda mejor. Si es porque combiné categorías, o sea, aquí diferentes características en un solo grupo, digamos, o si es porque efectivamente, pues no sé, por ejemplo, estamos comparando lugares geográficos entre sí y esos nombres geográficos son muy largos, conviene usar este formato más de manera horizontal, ¿verdad? Entonces, como te les ponía aquí, de geografía o inclusive preguntas abiertas, ¿verdad? Eso también es un clásico caso en el que yo, por ejemplo, no tengo idea si de las respuestas posibles que podrían darme a cierta pregunta, la dejo abierta para que me respondan lo que el usuario, lo que la persona encuestada
quiera indicarme. Y entonces es posible o es frecuente ver que las respuestas sean relativamente largas. Entonces también se utiliza ese tipo de gráfico horizontal. Pero la intención es la misma, ¿verdad? Aquí igual estoy comparando en una sola categoría entre sí los diferentes subgrupos. No estoy subdividiendo las barras. Aquí se complica un poquito más, ¿verdad? Entonces, en este, ¿qué estamos viendo? De nuevo, la misma pregunta, si me ayudan, por favor. ¿Qué concluyen ustedes aquí? Todo lo que concluyan, por favor. Profe, digamos que se evalúan dos aspectos en la misma barra, o sea, como cuáles son los votantes de Trump y cuál es tal vez la preferencia por Clinton y también cuál es otra preferencia que no fuera esa, pero en lugar de hacerlo como individual, como de abajo, lo hacen en el mismo lugar para dimensionarlo. Es correcto eso, María José, perfecto. Así, adelante, Alison. Perdón. No, igual no solo están comparando los de Clinton y de Trump, sino que están comparando tal vez otros candidatos a la presidencia y quienes votaron por esos otros, y no solo los más importantes. Tienen toda la razón ustedes, las dos compañeras que comentaron ahorita, y con base en eso que dijeron, ¿podrían darme alguna conclusión? Digamos, que si esto lo leyeran en el periódico, ¿qué concluirían? Así, con base en eso que acaban de decir ustedes. Porque ahí me están hablando como de cómo funciona el gráfico, lo cual es correcto. Pero digamos, si yo quisiera concluir algo de aquí, ¿qué concluiríamos? Que las personas que tal vez tienen un poco nivel de educación se van más hacia Trump, hacia Clinton, pero que tal vez las personas que son como graduadas van como están muy parecidos en quién prefieren, digamos, pero que la preferencia o en realidad la diferencia se encuentra o la hacen las personas que tienen algún tipo de educación que se dirigen más hacia Trump. Profe. Sí, Alison. Igual no sé si es relevante, pero tal vez eso, la diferencia entre las personas que sí han recibido sus estudios o que están estudiando tienen, no sé, como que mayor capacidad de análisis para ver no solo las campañas de los tal vez los candidatos que más popularidad tienen, por así decirlo, porque la campaña de Trump fue así más que todo, de todo lo que se basó, pero ajá, o sea, como la capacidad de análisis de las personas entre sus votantes, o sea, y los candidatos. Ok, aquí, bueno, lo que está haciendo... Profe. No, un segundito, perdón, Yalin, ya te doy la palabra. Eso, lo que está diciendo Alison ahorita es como lo que llamaríamos una interpretación o como una explicación de por qué vemos estos datos, ¿verdad? Eso es totalmente válido, pero estrictamente, digamos, si solo decimos, bueno, lo que estamos viendo acá tiene que ver con lo que decías, ¿verdad? Pero ustedes están, por el momento, las dos están hablando de cómo está compuesta la barra, ¿verdad? O sea, qué tanto de Clinton y Trump hay en cada uno. Adelante, Yerlin. Bueno, que no solo eso, digamos, que no solo se toma, por decirlo así, como el total de las personas con respecto al nivel de educación y ya lo separan con respecto a quienes apoyan cada persona. Así es, Yerlin, exacto. O sea, aparentemente la persona que hizo este gráfico, por alguna razón, le estaba interesando también comunicar que hay mucho más gente que tienen algún nivel educativo que los que tienen en algún nivel de educación universitaria pues, o superior, pues, no solo universitaria, y los que tienen algún nivel de educación superior. Perdón, los que son graduados de educación superior. Hay mucho más gente los que tienen, para hacer concreto, universidad incompleta. ¿Por qué quería comunicar eso? Eso no lo sabemos, pero bueno, desde el momento en que vemos que está el gráfico hecho así, es porque alguien quería comunicar, como dice Yerlin, eso también. Porque si no, no se hubiera molestado en usar este tipo de gráfico. Entonces yo quiero comunicar que vean, por ejemplo, que hay mucho más gente que tienen algún nivel de educación superior que los que tienen solo educación, digamos, secundaria o menos, y que la gran masa, digamos, no es de gente que no tuvo acceso a educación superior, sino que sí estuvieron en la universidad
y aparentemente, ¿verdad? Aquí hay una buena cantidad de votantes de Trump que salieron de este subgrupo de la población, del cual también hay mucha gente. Y ese es el tipo de conclusión que podría sacar acá. ¿Qué es más complejo de lo que comentaron ustedes ahora? Aquí lo podría tratar de inferir de alguna forma, pero es más complejo el poder comparar estrictamente, por ejemplo, cuánto representa este anaranjado del total de este total de graduados de educación superior, y si ese, digamos, porcentaje, ¿verdad? O esa proporción es diferente, mayor o menor que la que es en postgraduados, ¿verdad? Los que tienen algún nivel de educación de posgrado. O acá, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera al final, esto es muy importante, compañeros, compañeras. Si yo quiero concluir algo al respecto de eso, que en realidad la proporción de gente que votó por Trump es mucho menor en los postgraduados que en los que tienen algún nivel de educación universitaria, eso no es tan sencillo de ver acá, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Claramente en absolutos es diferente, ¿verdad? O sea, la mayoría de la gente salió de acá. Pero si el hecho de tener algún nivel de educación universitaria los hace, como decía, perdón, ahora se me fue quien está comentando, creo que, bueno, no me acuerdo ahorita si fue Allison, perdón si no fue. Si efectivamente podríamos interpretar como que entre más educados son, menos se dejan llevar por la campaña de Trump, eso está un poco más complejo concluirlo. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo? Yo sí estoy de acuerdo de que es mucho más complejo ver cómo esa información como más específica de cada candidato, por decirlo así. Sí, parece como que ese no es el fin de ese gráfico. Exacto, sino que es como comunicar esas dos cosas, ¿verdad? Es comunicar en cantidad absoluta de dónde está estas subdivisiones más ubicada, digamos, o sea, la cantidad absoluta salió más de acá y de acá, curiosamente. Y que por otro lado hay mucho más gente en el nivel de educación universitaria. ¿Por qué? O algún nivel de educación universitaria. ¿Por qué acomodaron ese gráfico así? Pues habría que entender el texto, ya sea que hay un informe o algo, algún artículo que se escribió, o al revés, o alguna presentación que está haciendo la persona, ¿verdad? Algún tipo de presentación oral que explique eso. Esas son las dos opciones en que podríamos verificar si ese gráfico tiene sentido o no tiene sentido usarlo. Ven que lo que les estoy diciendo implícitamente es que no es gratis. Nunca es gratis el tipo de gráfico que estamos utilizando. Tiene que tener una intención. Entonces, si yo empiezo a comentar esto último que les decía, ¿verdad? Saco algún tipo de conclusión como que los que tienen mejor educación fueron suficientemente inteligentes para no votar por Trump. Eso es algo que ustedes estrictamente deberían decirme, no me estás ayudando con ese gráfico. O sea, yo no puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con tu opinión porque es muy difícil concluir eso con este gráfico. Usaste un gráfico equivocado para eso que estás comentando. Profe. Sí. Entonces, por ejemplo, ese gráfico, sí es muy difícil poder visualizar las cosas y por eso es que es importante usar un gráfico que se adapte, digamos, a la información que se está analizando. O sea, hubiera sido mejor tal vez un gráfico como el de abajo. Marisol, vamos a ver, no es de acuerdo con la información, sino con lo que querés comunicar, ¿verdad? Porque la información al final ve que es la misma que estoy usando para todos los gráficos, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué es lo que querías contar? Entonces, si yo cuento algo de que, miren, la cantidad de gente que hay que tiene menos de educación completa universitaria es la mayoría, pues eso es correcto, ¿verdad? Y eso sí lo estoy dejando ver de manera muy sencilla. Y además voy a decir que la mayoría de los votantes de Trump salió de ese grupo, también es correcto. Si eso es lo que me interesaba comentar, aquí no estamos criticando si esa conclusión es inteligente o valiosa ni nada, sino simplemente diciendo, ok, bueno, si eso es lo que querías comunicar, por la razón que fuera, ese gráfico es correcto. Ahora, si querés comparar, ahora sí, si querés comparar realmente las barras naranjas, ¿verdad? O sea, si en qué grupo hubo más votantes por Trump y que eso sea sencillo de ver, entonces mejor utilizas el gráfico de abajo,
donde todos arrancan del mismo eje, ¿ven? ¿Verdad? Todos arrancan del eje horizontal, del 0. Y además puedo, ¿qué más puedo ver? Perdón. ¿Qué son las dos cosas que puedo concluir aquí? Como que es fácil concluir. Estamos, no, perdón, una aclaración en cuanto a la forma en que estoy tratando de transmitirles esto. Aquí lo estoy dejando abierto para que ustedes opinen y den su criterio sin haber explicado la materia. Entonces, por favor, no tengan ninguna pena en decir algo que tal vez podamos afinar un poco después. No, porque si no, al revés, ¿verdad? Si yo aquí me he hecho aquí todo el cuento de cómo es esto y después les pregunto a ver si estamos todos en la misma línea, pues esperaría que lo hayan comprendido, si no me preguntaron. Pero por el momento, o sea, yo estoy más bien esperando que digan cosas que necesitamos entre todos llegar a un acuerdo cómo afinarlas. Entonces, les pido por favor que no tengan pena en opinar y en inventar un poco a ver qué podrá hacer para que lleguemos a una versión final juntos. ¿Qué podemos concluir en este gráfico? Me parece como que dos conclusiones a las que podemos llegar es una, que las mujeres no casadas fueron las que, digamos, votaron mayormente por Clinton. Correcto. Y que los hombres casados votaron mayormente por Trump. Ok, perfecto, buenísimo. Profe, Sí. tal vez también que los hombres no casados y las mujeres casadas estuvieron como muy parejo entre por quién votaban, o sea, no había como tal vez tanta diferencia, sino que era mínima. De acuerdo también, gracias. O sea, ven que ustedes dos que comentaron, que concluyeron ahora, resaltaron los dos tipos de conclusiones que podemos hacer. Una es comparar las barras azules entre los subgrupos. Ahora sí es fácil eso, ¿verdad? O las barras naranjas, que nos costaba un poco más a la hora de compararlos aquí. ¿Por qué? Porque empezaban de lugares diferentes. Esta naranja empieza aquí, y esta naranja empieza aquí arriba, y esta empieza aquí arriba. Ciertamente sabemos que esta es más grande que las otras, ¿verdad? Porque es evidente aquí visualmente. Pero es más sencillo, al verlo todos arrancando del mismo número, el poder comparar, por ejemplo, este grupo con este grupo. Y aquí también lo estoy viendo en términos porcentuales, ¿verdad? Y aquí lo estoy viendo en términos absolutos, en la cantidad de votos, ¿verdad? Aquí estoy viendo el porcentaje de voto dentro de cada grupo. Entonces, una es el poder comparar las barras azules entre los subgrupos o las naranjas entre los subgrupos. Y la otra, elementalmente aquí, es el poder comparar la azul con la naranja y la gris dentro del subgrupo. O sea, aquí yo puedo haber concluido en otras palabras. Los votantes de Clinton mayoritarios, el grupo que es más afín a Clinton, son las mujeres no casadas, definitivamente, porcentualmente. ¿Verdad? Que aquí decíamos, bueno, en el otro tipo de presentación que nos costaba un poco verlo. Y la otra cosa que puedo concluir es que, tal como decía, creo que Sofía ahora en el último comentario, es que porcentualmente, ¿verdad? Es muy similar lo que votaron dentro de mujeres casadas por Clinton y Trump, y así es muy diferente lo que votaron por Clinton y Trump los hombres casados, ¿verdad? Entonces, aparentemente en las mismas familias, aparentemente, ¿verdad? Donde están las mujeres y hombres casados, había más inclinación por Clinton proporcionalmente en mujeres que en hombres. Ese tipo de conclusiones que podríamos sacar acá, porque estoy comparando las barras dentro del subgrupo y las barras entre los subgrupos, ¿verdad? ¿Qué no puedo concluir aquí, compañeros, compañeras? Que sí podía concluir en el de arriba. No se puede saber el nivel de educación que tiene cada categoría, por ejemplo. Sí, tenés toda la razón. Sí, bueno, por el hecho de también, porque ya aquí, tal vez no fue tan afortunado eso, ¿verdad? Porque cambié aquí la clasificación y aquí ya no es educación, sino que son el estatus marital, ¿verdad? Como Tal vez no se puede saber
directamente el número de votantes, porque él lo está diciendo en temas porcentuales y no en Así valor. así es. Y además tampoco se están sumando, ¿verdad? O sea, si Sí, hubiera no se sido puede un dar la Exacto, totalidad de cada categoría. exactamente. Aquí no puedo ver el total. O sea, yo no sé si en total hay más hombres no casados que mujeres casadas o cómo se comporta esto. Eso no lo puedo ver. Ya los totales no los puedo ver. No Entonces, se puede como una comparación exacta. no, ni exacta ni inexacta. O sea, no lo puedes comparar. O sea, en ningún lado aquí puedo inferir si hay más cantidad de gente en este grupo que acá. Entonces, si a Jocelyn ahora se le ocurre usar este gráfico para comentar que seguramente esto pasa porque es que hay tantísima más gente, mujeres casadas que mujeres no casadas, y solo me está mostrando este gráfico y yo diría, eso te lo tengo que creer, ¿verdad? Porque no me estás dando información que me permita verlo, a diferencia de este tipo de gráfico. Ok, entonces, tengo que decidir qué es lo que quiero comunicar, qué quiero concluir, para elegir el tipo de gráfico que mejor se ajusta a esa conclusión. Entonces, vean, una cosa nada más que me voy a adelantar, seguramente a ustedes no les ha pasado todavía, me imagino porque si no me equivoco, la mayoría todavía no está en fase final de la carrera, creo que como 2 o 3 personas nada más, si no recuerdo mal. Cuando les toque trabajar alguna investigación como para el cierre para graduarse, es común que los profesores, que algunos otros profesores, colegas, estimados, queridos compañeros, que tal vez no están trabajando en esto en el día a día, que guían la investigación, puede ser que les pidan, hagamos un cuadro y un gráfico de cada cosa, ¿verdad? Y usen este tipo de gráfico porque a mí me gusta mucho este tipo de gráfico, estoy muy acostumbrado a utilizarlo. Eso en principio está mal. Nunca usamos cuadros y gráficos de la misma información. O usamos un cuadro o usamos un gráfico. Nunca las dos cosas juntas. Para el mismo propósito, ¿verdad? Y además, el tipo de gráfico que utilizamos es totalmente ajustado a la conclusión que quiero dar en esa parte de la investigación o esa parte del texto que estoy redactando. Entonces, pues hay que revisar cuál es el más indicado, ¿verdad? No tiene nada que ver. Y aquí vean también, por favor, al menos aquí para este curso, vamos a ser suficientemente aburridos en esta parte para no ponerle ni estrellas, ni efectos 3D, ni nada de estas cosas curiosas. Porque, ¿qué hace eso? Lo único que hace eso es distraer la atención de la persona que está tratando de entender lo que estoy comunicando. Lo que yo necesito, o sea, el ponerle un efecto 3D a esas barras no le agrega nada de información a la persona que necesita concluir. Ni tampoco ponerle estrellas o resaltarle en otro color o demás, porque estoy casi que llevándolo, obligando a la persona que vea lo que yo quiero que vea, no que esa persona se pueda formar un criterio y ver si está de acuerdo o no con lo que yo concluí en el texto. Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta. Pero bueno, todavía no hemos terminado con los tipos de gráfico, ya casi. Este es otro que ven acá. Ahí, ¿qué veríamos, compañeros, compañeras? En el primero, barritas que está arriba, que es otro tipo de barras. ¿Qué vemos ahí? Es parecido al anterior que vimos de barras comparativas, pero en temas porcentuales. Exacto, y ahora sí está como agregándolos todos, ¿verdad? En una sola barra. En que todas las barras se conectan en el 100% y de ahí se dividen hacia abajo. Exacto, perfecto, así es. Aquí tampoco puedo ver el total, ¿verdad? Aquí tampoco voy a poder decir que hay mucho más gente graduada de universidad que del otro grupo. No se dice eso acá. Y entonces lo que me permite esto, es lo que va a decir mucho más sencillo, ahora sí es poder, por ejemplo, concluir algo que les decía que en no debería concluir. Aquí yo les decía que aquí el decir que el ser más educado hace que uno sea menos propenso de votar por o de encontrar atractiva la publicidad de Trump, en sí podría concluir eso, ¿verdad? Vean que aquí queda claro que el porcentaje de votantes por Clinton
en este subgrupo es más alto que en todos los demás grupos. Entonces, aquí, si quisiera yo, ¿verdad?, inferir que el hecho de que estén más educados, entonces hace que sean menos propensos a caer en la publicidad de Trump, pues eso es la interpretación que podría hacer, pero estrictamente los datos me dicen que sí, entre más alto el nivel de educación, menos es porcentualmente la gente que vota por Trump. O también, como decía una compañera ahora, no recuerdo quién era, que también consideran otros candidatos inclusive como posibles opciones. Pero bueno, entonces aquí igual si digo, bueno, el hecho que sea tan fuerte el grupo o sea, la inclinación por Clinton en este grupo hace que sea más probable que gane. Yo diría, pues no sé qué tan importante es este grupo dentro de todos los grupos. Eso no lo estoy viendo aquí porque no estoy viendo los absolutos. No estoy viendo los totales. Entonces, de nuevo, vean que se ajusta esto a un tipo de conclusión particular. Y el último, esto de fijo también lo han visto, lo han observado en una que otra comunicación, el gráfico del pie chart, ¿verdad? El gráfico de pastel, que cumple la misma función de lo que vemos aquí arriba, excepto un tema importante. Si yo solo quiero hablar, por ejemplo, de cuánta gente votó por Trump o qué porcentaje votó por Trump en el total o en este grupo, por ejemplo, aquí de los que por primera vez votaron, pues eso está bien. Pero si yo quisiera ahora, por ejemplo, decir, vean, esta es la distribución de porcentual de las afiliaciones a candidatos, ¿verdad?, entre Trump, Clinton y otro, de los que por primera vez votan. Y esa la quiero comparar con otra distribución, por ejemplo, de gente que votaron, casi digo por última vez, digamos que ya tienen algunas veces votando. Ese tipo de comparación no es adecuada hacerla con los pie charts. Si yo quiero comparar porcentajes entre sí, de dos grupos o más de dos grupos, como este, uso el gráfico de barra 100%. No es correcto usar, aquí voy a poner este pastel y aquí este otro y aquí a la par este otro y comparemos los porcentajes ahora, porque no facilita la comparación. Entonces, si yo quiero comparar subgrupos, uso el barra 100%. Si solo me interesa uno solo, no uso las barras, sino que uso el gráfico de pastel. ¿Dudas, preguntas hasta acá, compañeros, compañeras? No, profe, todo bien. Todo claro. Buenísimo. Todo claro, profe. Gracias, compañeros, compañeras. Ahora sí se va a poner un poco más elaborado, no voy a decir complicado, más elaborado. Aquí tenemos otro ejemplo, totalmente otra cosa, de exportaciones, o sea, el valor de exportaciones a países centroamericanos. Entonces, imaginémonos que en un año específico, en el 2010, a Guatemala, exportamos 205 millones. Ese dato no está acá, me lo estoy inventando ahorita. Nada más imaginémonos que exportamos en el 2010 a Guatemala 205 millones de dólares. Entre todos los productos que exportamos, de agricultura, de tecnología, de todo lo que ustedes quieran, a Guatemala 205 millones de dólares. Y a Nicaragua 115 millones de dólares, etcétera, ¿verdad? Y así tenemos para estos 6 años, del 2010 al 2015, observaciones, o sea, valores para los países de Centroamérica de exportaciones que hicimos en ese periodo. De esa forma, imagínense que tenemos entonces 55 valores de país, año, ¿verdad? O sea, Guatemala 2010, Guatemala 2011, Guatemala 2012, etcétera. Y así para cada uno de los países, de diferentes valores de exportación que logramos en ese periodo como país, como Costa Rica. Esas 55 observaciones las veo acá, ¿verdad? Son 55 en total. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo hago para representar esa información? O sea, imaginémonos que yo tengo todos esos valores, ¿verdad? De 200, aparentemente hay de 200 millones hasta el máximo, más o menos 650 millones. Y que a mí se me ocurría entonces ahora que voy a utilizar este tipo de gráfico. Lo voy a poner 200, ¿verdad? No sé cuántas
casos, países, le exportamos 200 millones en cuántos años, ¿verdad? No sé, tal vez hay 2 o 3 observaciones. Después 202 millones, hay una observación. 204, hay otra observación. Y así me voy para los 5, no sé, 30 y resto posibles valores que pueden aparecer ahí. Algunos tienen 2 observaciones, otros tienen 1, otros tienen 3, otros ninguna, etcétera. ¿Se imaginan un gráfico así, compañeros, compañeras? ¿Les parece útil un gráfico así? Bueno, primero me estoy explicando para empezar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora les ¿Puedo voy. volver a explicar, profe? Claro. Sí, imagínense, además, permítame, a ver, más bien, vamos a hacerlo así esto. Voy a abrir los datos tal cual para ver si me explico mejor. A ver, ¿por dónde andamos? Ok, ya les muestro eso. Permítame un segundo. Profe, Sí, disculpe, es que estaba viendo el aula virtual y sí. hay una tarea, pero dice que hay que entregarla hoy en 2 horas y 10 minutos. Sí. Eh, Ya, no, me falta poco de la presentación. Me falta poco en todo caso. ok, Sí, lo vamos a hacer ahorita. Ok, sí. listo. Sí, en todo caso, si nos extendiéramos un poco más porque haya dudas, igual acordamos un nuevo tiempo de entrega. No te preocupes, Emily. Ok, listo. Gracias por la observación. Mira, aquí tienen en el Excel, todos están viendo el Excel, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Entonces, estos son los valores que les decía. Aquí están desde un valor de 207 millones, otro de 267 millones. Y así nos vamos hasta la última observación de las 55 que les comenté, que tiene 295 y resto millones. Entonces, si aquí, ¿verdad? Si aquí dijera, vamos a hacer esto muy sencillo, ¿verdad? Aquí dijera Trump y Clinton, ¿verdad? Y aquí tengo igual 55 personas, ¿verdad? Y tengo uno de Trump y otro de Clinton. Bueno, ahí ustedes, ¿verdad? Ven, entonces aquí yo podría contar cuántas personas hay de cada uno, ¿verdad? No importa que ahorita la distribución. Entonces yo aquí digo, bueno, en total de Clinton hay X cantidad de personas, supongamos de Clinton hay 40, ¿verdad? Y de Trump puede haber 15, ¿verdad? Supongamos que más o menos es, ahí conté esto acá. No lo hice ahorita, pero supongamos que más o menos así. Entonces yo para graficar esto, ¿verdad? Yo para representar esto digo, bueno, voy a insertar aquí un gráfico. Perdón, no es este. Voy a insertar este tipo de gráfico de barras y me va a mostrar algo como esto, ¿verdad? Ahí está Clinton y Trump. No hubo mucho tema. El asunto es que yo puedo agrupar de manera muy sencilla cuántos Clinton hay y cuántos hay de Trump. Aquí, ¿cómo funcionaría eso, compañero? Entonces yo aquí me diría, bueno, vamos a ver, ¿cuántas veces aparece 207.23069? ¿Cuántas veces creen ustedes que aparece ese? Como si fuera cuántas veces aparece Clinton. ¿Alguien se atreve a adivinar cuántas veces aparece este valor? A mí me parece que es como muy específico, entonces yo diría 1, pero no sé si estoy como... Así es, una vez. Y cada uno de estos, una vez. Entonces adivinen lo que va a pasar si yo quisiera graficar esto que está acá. Se van a hacer un montón de barritas. Así es. Cada una dice cuánto aquí en este eje. 1, ¿verdad? 1. De hecho,
vamos a ver, no lo he intentado, pero voy a intentar graficar con el mismo tipo de gráfico que les decía ahora, esto ahora. Bueno, aquí interpretó totalmente otra cosa, ¿verdad? Entonces, o sea, lo que está interpretando en este caso es, voy a enumerar del 1 al 55 y voy a graficar el valor acá, ¿verdad? El valor de la exportación. Si lo hiciera correctamente esto, ¿verdad? Diríamos que efectivamente aquí, si, aquí hay un valor de este, otro valor de este, entonces serían todas las barras de la misma altura. ¿Eso me sirve para algo, compañeros, si yo hiciera ese tipo de gráfico? La verdad es que no. No, ¿verdad? No, porque le va a No quedar creo. demasiado abierto para poder como estudiarlo o algo así. Así es, exactamente. Y por eso, aquí en esta filmina, perdón, no están viendo la filmina, voy a tener que cambiar otra vez. Vamos a ver. A ver, amigos. ¿Cómo hacemos? Ya me perdí otra vez. ¿Ustedes están viendo la presentación? Ahorita no, ¿verdad? Estamos viendo el Estamos en el Excel. Excel, profe. Ok, a ver si lo logro, perdone. Vamos otra vez acá. La presentación está acá. Ok, ahora sí, ¿verdad? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, acá lo que se hizo fue lo siguiente. Aquí lo que dijimos es, vamos a tomar el valor de la exportación más pequeña, que andaba cerca de 200, y el valor de la exportación más alta, que andaba cerca de 650, y lo que vimos es, vamos a buscar entonces el mínimo y el máximo, que son esos que les digo, ¿verdad? Entre esos valores están. Y vamos a definir grupos, ¿verdad? Como clases, que de hecho se llaman clases. Entonces vamos a contar todos los valores que están entre 200 y 249. Entonces, ¿cuántos valores hay acá? Este es el valor que dice aquí frecuencia. Son 5 valores que caen en este grupo. Luego, en la siguiente clase, entre 250 y 299, noten que esto arranca prácticamente donde terminó la anterior, ¿verdad? Y además noten que ambas son del mismo ancho, ¿verdad? Son prácticamente 50 unidades. O sea, 50 millones de dólares. Entonces, entre 250 millones y 299 millones, hay 12 exportaciones. Y así me voy de 50 en 50 hasta llegar a 650. Esas son las clases que tengo acá. ¿Hay alguna duda sobre este punto por el momento de cómo se construyen las clases? Antes de seguir con los otros conceptos que están en el cuadro. Profe, Sí. esas clases se refieren como al número en específico o digamos como al número de exportación. Sí, sí, al valor de la exportación, exacto. O sea, lo que Ok. veías ahora en el Excel, el 203 y resto, y todos esos valores que vimos. Ujú. Exacto. Ok. Entonces aquí lo que vamos a agrupar son, hacer grupos de esos valores. Excelente pregunta, gracias. De esos grupos sobre esos valores, que es nuestra variable, ¿verdad? Que la variable es el valor de las exportaciones a países centroamericanos en este periodo. Entonces, así formo estas clases o estos grupos. ¿Qué más hay acá? Bueno, lo que les decía, la frecuencia es cuántos valores hay en esa clase, en cada una de las clases. Entonces, entre 200 y 249 hay 5 exportaciones. Entre 250 y 299 hay 12, etcétera, ¿verdad? Así se interpreta tal cual esta columna. Profe, Sí. una pregunta. Para terminar las clases, ¿no había como una fórmula para hacer el intervalo? ¿O estoy mal? Sí, yo he escuchado eso, honestamente, y voy a ser muy franco. Curiosamente, compañeros y compañeras de ustedes, o sea, estudiantes de elite, me enseñaron esas fórmulas. Eso, pues, se puede utilizar si se quiere, digamos. La pregunta es cuántas clases hago, ¿verdad? Entonces, aparentemente, por ahí hay alguna gente creativa que se ha inventado fórmulas con logaritmos y otras cosas para determinar cuántas clases hacer.
Les voy a contestar esa pregunta. O sea, lo que dice estrictamente lo pueden ver en el libro de Miguel Gómez, que les decía, el de elementos de estadística descriptiva que les recomendé en el programa. La regla en realidad es bastante sencilla. No es una fórmula, sino que es un criterio. Yo necesito hacer entre 6 y 15 clases. O sea, no menos de 6 y no más de 15 clases. Una vez que determine el mínimo y el máximo, digo, ok, en ese rango de valores, necesito construir ahora una cantidad de clases que me ayude, no sé, que dé entre 6 y 15. Si son 10 o es 11 o es 12, depende como ustedes al final vean que se ve la información, si les ayuda a concluir con ese nivel de detalle o si necesitan subdividir un poco más. O sea, eso al final no es algo así, un número exacto que tiene que dar, sino mientras se cumpla esa regla, cualquier número es válido en medio de eso, mientras también corresponda o permita concluir lo que ustedes quieren concluir cuando comentan la información que obtuvieron, ¿verdad? Y similar a los otros gráficos que les comentaba ahora. Entonces, no menos de 6, no más de 15 en cuanto a la cantidad de clases. La otra cosa que les decía ahora, importante considerar, las clases siempre todas deben tener el mismo tamaño. No puede ser una de 20 y la otra de 58 y la otra de 63, sino que si decidí que era de 50, van a ser 50 todas. ¿Ok? Y la otra cosa que es importante con las clases es que no haya duda que un valor caiga en una clase o en otra, ¿verdad? No podría haber ahí una duda de si debería estar en esta o en la que sigue. Deberían ser mutuamente excluyentes, dice ahí el libro de Miguel Gómez. Ok, bueno, entonces eso en cuanto a las clases. Sin embargo, si ustedes quieren utilizar esa fórmula, se sienten más cómodos para no tener que de pronto tener una discusión si a alguien le gusta más 7 o tener 8, usen la fórmula, no hay ningún problema mientras dé entre 6 y 15. Ahí, como les digo, algunos compañeros de ustedes me la enseñaron algún día. No tengo problema con la fórmula si se sienten más cómodos. Ok, entonces la frecuencia les comenté ahora. Esa frecuencia relativa, ¿qué sería? ¿Qué creen ustedes? Es la frecuencia, digamos, por ejemplo, esa primera clase es relativo a todas las clases que hay. Es decir, esas 5 unidades pertenecen al 9% del 100% de que son todas las clases divididas. Exactamente. Ese 5 del 55 es un 9%, o ese 12 del 55 es un 22%. O sea, si yo no quiero comentar, por ejemplo, que hubo 12 valores de exportaciones que están entre 250 y 299, sino que me interesa más bien hablar que eso es un 22% del total de las exportaciones que se hicieron, entonces utilizo esa columna que dice frecuencia relativa. Perfecto. Gracias. Y esas últimas dos que ven ahí, la que dice menos de y la otra más de, frecuencia relativa menos de y frecuencia relativa más de, ¿qué les parece que representan? ¿Alguien me podría concluir con alguno de los datos de esas columnas? ¿Qué se podría decir? De nuevo, atrévanse, por favor, no. ¿Cuál es la pregunta, profe? Perdón. O sea, ¿Para ¿cómo qué se usan los interpretan? menos D y los más D? Ajá, entonces si quieres más, para ser más concreto con la pregunta, ¿cómo se interpreta este 76%? Eso se utiliza para saber que hasta la clase de 400 a 449 está el 76% de los datos. Es un tipo de distribución. Perfecto, totalmente de acuerdo. Y en este caso, entonces, de acuerdo con lo que estás diciendo, diríamos que el 76% de las exportaciones tuvo un valor de 449 millones o menos. Sí, profe. ¿Ok? Perfecto. Y al revés, la última columna. Al revés quiere decir que diríamos un 24%, por ejemplo, un 24% de las exportaciones tuvo un valor de 450 o más. ¿Por qué? ¿Cómo se construye esto? Este 9% es el mismo de esta primera fila, ¿verdad? Y este 31 es el 9% de la fila anterior en esta columna más el valor que tenemos acá. O sea, ven que aquí lo que estoy haciendo es acumulando básicamente, ¿verdad? Entonces 9 más 22, 31, 31 más 25, 56, 56 más 11, 67,
Y así sucesivamente, y por eso obligatoriamente al final llegamos a un 100% en la última fila, que básicamente querría decir que el 100% de las exportaciones, lo cual efectivamente es así, ya vimos, tiene un valor de 649 millones de dólares o menos. Lo cual sería lo mismo que decir que no hay ninguna exportación con más de 650 millones de dólares. Y al revés igual, ¿verdad? Voy sumando hacia abajo, si quieren, más bien, ¿verdad? O hacia arriba, digamos, como se visualiza el cuadro. 2% está en este mismo valor, 2% más este 2 más este 7, un 9, este 9 más un 7, un 16, etcétera. ¿Verdad? Y entonces en este podríamos interpretar como les decía ahora. Noten un detalle importante, por favor, compañeros y compañeras, es importante en esta interpretación. Cuando hablo de la frecuencia relativa menos de, me refiero siempre al límite superior. Vean que aquí hay un valor menor y un valor mayor, ¿verdad? Este es el límite inferior de la clase y este es el límite superior de la clase. Entonces, cuando interpreto esta menos de y digo 91% de las exportaciones tiene un valor de 549 o menos, me refiero al límite superior, porque vean que estrictamente es todo hasta llegar hasta este valor. A diferencia de cuando interpreto la frecuencia relativa más de, lo que diría es, ¿verdad? Que diríamos acá, que hay, por ejemplo, un 91% de las exportaciones que tienen más de 250 millones de dólares de exportaciones. Entonces, es cuando interpreto la más de, lo hago con el límite inferior de la clase y cuando trabajo con la menos de, lo hago con el límite superior de la clase. Eso es algo que les pido que observen. No, eso, por favor, no es para aprenderse la memoria, sino que es muy intuitivo, pero que le pongan atención a ese detalle, ¿verdad? Muy bien. Ok, este gráfico que les estoy mostrando acá, ¿todos están de acuerdo? ¿Les parece que hace sentido? ¿O a alguien les suena que está algo raro aquí? Pues yo entiendo la parte azul, pero la línea naranja me está comiendo un poco comprenderla. Ok, pero con el azul estás de acuerdo. O sea, el azul parece que está bien o suena que está raro eso. Uy, no sé, ahora que la estoy viendo un poco más, no estoy segura de ninguna. Ok, perfecto. ¿Alguien observa algo que está, o sea, que está mal aquí? Me parece que los intervalos de abajo son como desordenados, digamos, no van en orden numérico, porque empieza como en 300 a 349, después 250, 299, después vuelve a 350 hasta Así es, 399. perfecto, así es, exactamente. Aquí que hizo Excel básicamente fue ordenarlo por orden o sea, está interpretando estos valores que están aquí abajo en el eje horizontal como si fuera un texto, como si no hubiera una secuencia en los números aquí. Como si aquí dijera Trump y aquí Clinton y aquí otra cosa, ¿verdad? Entonces Excel no es tan inteligente como para darse cuenta de que estos son números. ¿Verdad? Entonces esto definitivamente no es correcto. Ahorita lo vamos a hacer bien. Y la otra cosa que les quería resaltar acá es el comportamiento de esta curva, digamos, de este gráfico. Esta línea lo que representa es el acumulado, ¿verdad? La frecuencia acumulada, entonces toma la primera clase, luego le suma la segunda, luego la tercera clase y así va llegando hasta llegar al 100%. O sea, esta no es ninguna otra cosa que la frecuencia relativa acumulada relativa menos D, ¿verdad? La misma que veíamos en este cuadro. Nada más está graficando estos valores. Perdón la participación aquí del Junior. Entonces,
aquí tienen las dos cosas en un solo gráfico. Entonces esto me sirve como para poder decir aquí fácilmente, ¿verdad? Que aparentemente más del 90% de las exportaciones tuvo un valor de 549 o menos. ¿Ok? Entonces, esto que ven acá, eso no lo aclaré, perdón, me voy a volver aquí un segundo. Esto se llama distribución de frecuencias. Este cuadro que construimos aquí se llama distribución de frecuencias. Y esto es la representación gráfica de una distribución de frecuencias que se le llama histograma. El histograma es este gráfico de barras que ya, como ya vimos, está mal construido. Y la línea, el gráfico de línea que está acá, es la que se llama ojiva, la representación de la frecuencia relativa menos D. Bueno, ya les expliqué un poco los nombres y la intención con cada una. Ahora voy a aprovechar para hacer este gráfico bien. Perdón, un momento al último gráfico para tomarle un pantallazo. Sí, claro. Si querés, José Antonio, más bien creo que valdría la pena cuando lo haga bien ahora en el Excel, ahí lo toma la foto a la versión buena, digamos. Entonces, voy a irme acá otra vez al Excel. Permítame un segundo. Estamos acá. Entonces, estamos con estos datos, ¿verdad? Estos datos de la primera hasta la observación 55, que ya vimos, ¿verdad? Están con este mínimo y este máximo. El mínimo es 204 millones. Por ahí anda en alguna de estas filas. Y el máximo es este, que por cierto ustedes lo pueden buscar con esto, por eso les decía lo del Excel, ¿verdad? Que lo dominemos ese tipo de fórmulas. Aquí ustedes pueden decir el mínimo de este rango, igual min, abren paréntesis y buscan este rango el mínimo. El máximo lo mismo, ¿verdad? Max, y de ese rango determinan el máximo. Y entonces sabemos que tenemos que formar clases entre 204 y 610. Y además nos dijeron aquello de que no pueden ser menos de 6 ni más de 15. Entonces yo sé que hay que cubrir, ¿verdad? Básicamente 400 millones prácticamente entre estos dos. Entonces decidí, aquí eso pueden ustedes hacerlo diferente ustedes, decidí hacerlo de 50 en 50. Entonces esto que estoy poniendo acá son los límites superiores de clase. ¿Ok? Los límites superiores de clase que pide el Excel. O sea, aquí les estoy mostrando cómo opera Excel en esto. Entonces, una de las cosas que les coloqué desde la semana pasada en el aula virtual son las instrucciones de cómo configurar una aplicación aquí dentro de Excel que se llama este módulo de análisis de datos. Eso es importante que lo tengan habilitado ustedes dentro del menú, aquí arriba de Excel, en la parte de datos o data, debería estar esto de que son herramientas para análisis o análisis de datos, debería decir aquí, o data análisis, pues en inglés. Entonces, una vez que yo indiqué, aquí tengo mi set de datos con el mínimo y el máximo, luego los límites superiores de las clases que me estoy imaginando, tengo la información suficiente para poder ahora pedirle que me haga una distribución de frecuencias y un histograma, o sea, la representación gráfica. Entonces me voy a ir aquí a esto de análisis de datos y aquí aparece un montón de cosas, ¿verdad? Que no les debe quitar el sueño porque muchísimas de estas no nos van a interesar. Nos va a interesar en este momento la funcionalidad que se llama histograma, ¿verdad? Entonces, igual lo estoy aquí explicando todo así paso a paso. No es mi intención que ustedes lo puedan aquí ahorita en este momento repetir tal cual, sino que quede grabado pues y que ustedes tengan la posibilidad en todo caso de verlo. Y no es que sea este mejor tutorial de Excel, igual lo pueden googlear perfectamente o buscar en YouTube y les van a dar explicaciones muy fáciles de cómo armar eso. Pero bueno, en todo caso, es el histograma. Y en el histograma, lo que me permite entonces en este cuadrito de diálogo es decirle primero, este rango de entrada o el input range sería los datos que quiero agrupar, o sea, los datos que llamamos los datos brutos. Todas estas
observaciones, desde la primera hasta la última. Entonces indico eso, ¿verdad? En este primero, quiero de la A3 a la A57. Y ustedes ponen ahí donde tengan los datos en el momento en que les toque hacerlo. Y luego me voy a ir al bin range, ¿verdad? Y el bin range es ese rango de clases. Y ahí le voy a indicar que tome estos valores. ¿Ok? Y luego aquí me dice dónde quiere que le, o sea, cómo son las opciones de la salida, ¿verdad? O sea, que él me quiere indicar con respecto a la salida, o sea, al resultado del análisis que va a hacer Excel. Y le digo que haga, que me lo ponga en una nueva hoja de Excel, ¿verdad? Puede ser que también si quisiera y me hace sentido lo puedo poner en otro Excel nuevo totalmente, ¿verdad? O aquí mismo en un output range en esta hoja indicarlo dónde quiero que lo coloque. Y lo que no deben marcar para que no les salga ese histograma que les mostré ahora, ese gráfico que está mal ordenado, es este Pareto. Este no lo vamos a marcar, porque entonces lo que va a hacer es ordenarlo desde la clase que tiene más observaciones a la que tiene menos, y eso no nos sirve de nada. Lo que queremos nada más que nos indique es el porcentaje acumulado, que es la frecuencia relativa a menos D, y que además nos haga un gráfico con la salida de esto. Entonces le damos OK. Y entonces aquí tienen el resultado. Vean que lo que hizo fue decir menos de 200. Perdón, no sé por qué tengo tanto eco. Oh, ya, todo bien. Menos de 200 no hay ninguna. Después de 200 a 250 hay 5. Después hay de 250 a 300 hay 12. Y así sucesivamente. Ven que es la misma información que le mostraba en el cuadro que tenía en la presentación. Pero además ahora, noten aquí que el gráfico ahora sí está ordenado desde el valor menor de exportaciones de la clase menor a la clase mayor. ¿Verdad? Entonces ya no le interesa que vaya de la barra más alta a la barra más pequeña, sino que muestre realmente dónde está concentrada la mayoría de las exportaciones, que está en este caso en este rango entre 300 y 350. Aquí vale la pena hacer dos cosas adicionales con este gráfico. La primera es que las clases, no es que hay 5 observaciones con un valor de 250, ¿verdad? Eso no es correcto. Aquí yo debería indicar que es de 200 a 250. Entonces cambio las etiquetas esas, ¿verdad? Y aquí voy de 250 a 300. Y aquí de 300 a 350, etcétera. Así me voy, ¿verdad? No las voy a hacer aquí todas. Aquí queda clara la idea. Tengo que indicar realmente a qué rango de valores corresponde esa clase. Cuál es el límite inferior y el límite superior. Y la otra cosa que pareciera de forma, pero que es importante, que es imprescindible aquí, es que las barras esas no deberían tener separación entre sí. ¿Por qué no? Porque la variable que estoy analizando acá es continua, son las exportaciones, ¿verdad? Entonces, entre una y otra no hay distancia en realidad, todo es una continuidad, valga la redundancia como dice la variable, ¿verdad? Entonces, cuando le hago doble clic sobre cualquiera de las barras acá, yo le puedo decir, aquí me dice el gap width o el ancho entre las barras, lo puedo reducir a 0. ¿Sí? Entonces, cuando hago eso, me pega todas las barras aquí y ya no hay distancia entre los grupos. Aquí el primer grupo salió con 0 porque por menos de 200 no hay ninguna observación. Entonces lo puedo eliminar la fila y aquí ya me mostraría cómo se distribuye esto. Una pregunta. Sí, Matías. Perdón, este espacio que queda en More después de los 600, ¿eso no alteraría el resultado del histograma, ya que se encuentra entre 600 y 650, que es el máximo? O sea, ¿no habría que alterar la frecuencia del último para que sea 5 en vez de 4? No, estrictamente aquí, vamos a ver, es que vamos a seguir mejor acá para estar clarísimo. Aquí es 350 a 400, aquí es 400 a 450, 450 a 500,
500 a 550, 550 a 600 y aquí vendría 600 a 650. Ok, perfecto, listo. Buenísimo. De hecho, es importante hacer ese cambio justo para que no queden ese tipo de dudas. Buenísimo. Aquí ustedes pueden construir y calcular las otras, ¿verdad? La menos D y la más D y armar el cuadro ese que les enseñé ahora, la distribución de frecuencias completa. Y ponerle los nombres correctos. Ustedes editan aquí en el Excel como les sirva, le cambian el color o la negrita o todo lo que gusten hacer, ¿verdad? Aquí cambiamos el título a algo que realmente nos explique que estamos viendo aquí. Todas las características de lo que debería tener un gráfico, ¿verdad? El título en los ejes, el título del gráfico que se explique por sí mismo, etcétera. Todo lo que ustedes pueden ver ahí en las indicaciones de lo que nos explica el libro de Miguel Gómez. En cuanto a las características, digamos, en las formalidades que debe tener un gráfico. Ok, uno más aquí que quería resaltarles, compañeros. Voy a devolverme a perdón, preguntas con respecto a lo que se interpreta y para qué se usa este gráfico y esta distribución de frecuencia y por qué hicimos esto, digamos. Ahorita no en cuanto a cómo se arma en el Excel, porfa, compañeros, sino ese más bien ahora si tienen dudas mientras están haciendo el ejercicio me comentan. Pero en cuanto a lo que se concluye y para qué construimos esto, ¿está claro o tienen preguntas? Todo claro, profe. Ok. De mi parte, al menos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Felipe. Ahí ahora vemos si hay más comentarios. Pero ok, entonces me voy a volver a pasar a la presentación para mostrarles el último tipo de gráfico que me interesa hoy. Y es, vamos a ver. Aquí. Este que están viendo. Entonces si duplicamos el tipo de... Ajá. Aquí que están viendo, compañeros, compañeras. Profe, di como la concentración. Ajá. Yo he utilizado ese gráfico, bueno, yo estudié biotech y nosotros lo utilizábamos para muestreos, como para ver la tendencia de los muestreos y como dónde se concentraba las concentraciones en donde estaban. Pero digamos, en este en específico, que es sobre comercio de mercancías, la verdad no sé cómo interpretarlo. Ok, perfecto. ¿Alguien se anima? Es cierto lo que decía Fiorella, sí, eso tiene aplicaciones en todos los campos y sí, se puede ver perfectamente para ver concentraciones, pero eso ya es como una interpretación del gráfico, ¿verdad? O sea, una interpretación más allá. Sí, Naomi, dime. Tengo una consulta, es que a mí me parece que, o sea, yo esto lo vi en Bachillerato Internacional hace unos años, cuando estaba en el cole, y me parece, creo, tengo la idea de que este gráfico era, digamos, esta línea que está acá, la línea de tendencia es como una media, entonces todos los puntitos son como lo que más se le acerca a la media, era algo así, es que no estoy muy segura, me parece que es así, pero no estoy segura. También es un tipo de interpretación que se podría dar, nada más que están muy avanzadas, compañeras, en la interpretación. Tal vez más sencillo, ¿qué quiere decir este punto? Si me pueden ayudar aquí, este puntito que está acá. Cada uno de los puntos es uno de los elementos, bueno, uno de los, ¿cómo decirlo? Unas personas que respondió, o en este caso sería uno de los términos netos, supongo. Aquí sería, bueno, no se dice exactamente, está un poco difícil de interpretar, pero son países, ¿verdad? O sea, un país tiene
un porcentaje del PIB que representa su comercio de mercancías. O sea, cuánto de todo lo que tiene como Producto Interno Bruto, cuánto representa el comercio de mercancías. Entonces, por ejemplo, este punto que está aquí es un país cuyo comercio de mercancías representa más del doble de su Producto Interno Bruto, 200 y resto por ciento, ¿verdad? ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, eso puede pasar porque algún país tenga un montón, mucho movimiento en zona franca, ¿verdad? Que no se registra tal cual como parte de su Producto Interno Bruto. O sea, que es literalmente simplemente como un lugar de producción. Y que el PIB no sea tan grande, ¿verdad? Eso puede pasar acá. Y además, los términos netos de intercambio lo que me dicen es cuánto representan las exportaciones con respecto a las importaciones. ¿Verdad? Entonces, más de 100% es que exporta más de lo que importa y menos de 100% es porque las exportaciones son menos que las importaciones. Entonces, este país tiene ese comportamiento en comercio de mercancías y tiene tiene más importaciones que exportaciones porque está por debajo del 100. Pero no es tan importante aquí ahorita, digamos, no se preocupen por la interpretación de estas variables, sino lo que se quiere mostrar acá es qué relación hay entre esas dos variables. Si entre más comercio de mercancías, como respecto al PIB, tiene un país, también tiende a subir o a bajar los términos netos de intercambio. ¿Se explica eso aquí? Porque yo estoy viendo en cada uno tanto el valor del comercio de las mercancías como los términos netos de intercambio. Entonces, si efectivamente entre más alto sea el comercio de mercancías, también se hace más alto el valor de los términos netos, yo debería ver un comportamiento que va de los valores pequeños a los valores grandes, ¿verdad? Como una línea que va así. Entonces aquí, como decía Fidel ahorita, en las concentraciones, aquí vemos que en realidad para valores muy similares de comercio de mercancías en este rango, hay un montón de diferencias en los términos netos de intercambio. Entonces, aparentemente, en este caso, diríamos que la relación entre esas dos variables es bastante pobre. No pareciera que una cosa esté relacionada con la otra. Pero de nuevo, más allá de las conclusiones de este gráfico, en este ejemplo en particular, lo que me interesa es que les quede claro que este gráfico lo utilizamos cuando yo quiero relacionar una variable cuantitativa con otra variable cuantitativa. Si yo, por ejemplo, tengo peso y estatura de las personas, entonces yo pongo estatura aquí y digo, entre más alto la persona, más espero que pese. Y voy a ver si realmente eso se comporta así o no. Entonces, para eso es que se utiliza este gráfico que se llama diagrama o gráfico de dispersión. Y esta línea, como decía Naomi ahora, es simplemente como una orientación que me dice qué tan clara es esa relación entre una variable y otra. ¿Preguntas o comentarios sobre este gráfico? Estamos bien. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Raquel. Como se están considerando dos variables diferentes y las dos son cuantitativas, ¿no sería más recomendable como, digamos, que en el gráfico sean los puntitos de diferentes colores? Porque así es como muy difícil de verlo. Bueno, a mí me pasa eso, que como soy tan visual, obviamente uno sabe que uno se mueve de manera vertical y otro de manera horizontal, pero sí es como un poco difícil de interpretarlo. Pero ¿cómo te imaginas? O sea, ¿qué colores le pondrías aquí para orientarte mejor? No, por ejemplo, los que se mueven para arriba, que tengan, no sé, color rojo, y los que se mueven de manera horizontal, que sean de color, del mismo color, digamos. Es como, no sé si es que no entiendo el gráfico, tal vez sea eso y esto me puede ayudar. ¿Son dos variables diferentes o el puntito considera las dos variables, digamos? No, el puntito siempre son las dos. Excelente pregunta, que dicha que lo comentaste, Raquel. El puntito siempre es un país que tiene un valor de comercio de mercancías y un valor en los términos netos, pero es una sola línea, eso es un solo elemento, una sola unidad de observación. Ah, bueno, excelente, sí. Es que estaba confundida porque no sabía si estaba considerando los dos
y se movían para arriba y para abajo, horizontal, vertical, pero ahora sí queda muchísimo más claro. Sí, por supuesto. Qué dicha, bueno, qué bueno. De hecho, muchas veces cuando se hace este tipo de gráficos, como que se conectan, bueno, yo los he visto así, que se conectan entre el eje X con el eje Y, digamos, como que hacen una raya tanto horizontal y vertical, como para conectar los dos ejes. Ok. Pero bueno, sí, de acuerdo, Raquel, eso es importante, ¿verdad? Aquí estamos viendo, es una observación que tiene dos variables al mismo tiempo, ¿verdad? Por eso estamos relacionando las dos variables. No es que estamos viendo en un solo gráfico dos variables diferentes sin relacionarlas entre sí, ¿verdad? Sino que es siempre la relación entre ellas. Y para eso usamos este tipo de gráfico. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Y definitivamente vamos a extender el tiempo para la entrega, por si acaso. Me imagino que puede haber alguna preocupación sobre eso. Les voy a enseñar el resultado de mi estudio de demanda de yogur. Mi estudio quiere decir las respuestas de ustedes. Nada más como para sensibilizarlos un poco sobre cómo trabajar con esto. Entonces, vamos a parar la grabación. La grabación no. Esta. A ver, ¿dónde estamos? Estudio de demanda, por acá. Entonces, aquí tienen la base de datos, ¿verdad? Eso, algo así les descargó a ustedes también cuando terminaron, ¿sí? Cuando hicieron el corte de su encuesta. Aquí me dice en qué momento se contestó. Y aquí están todas las preguntas, ¿verdad? ¿Ha consumido usted alguna vez un producto yogur? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué marcas? ¿Cuántos mililitros cree que es apropiado tomar? ¿Cuántos miembros toman yogur de la familia? ¿Cuánto presupuesto gastamos en yogur? Su edad y después algunas características de las personas que, por cierto, es recomendable ponerlas al final del cuestionario, ¿verdad? La gente, pues cuando empieza a contestar algo de esto y de lo primero que le preguntan es edad o cuánto gana y su género, de pronto se aburren, ¿verdad? Así como que no sé si esto es sobre mí o sobre lo que opino o sobre lo que consumo. Indique su género y cuál es su zona de residencia. Entonces aquí tenemos todo esto. Y quería mostrarles un poquito en línea con lo que preguntó Mónica ahora al puro inicio sobre esto, cómo tratamos estos datos. Y ya con eso terminamos y los dejo trabajar con lo de ustedes. Aquí tenemos esta base de datos, entonces voy a abrir otro Excel nuevo acá y pego toda esa base de datos aquí. Nada más pegarlo. Y ya tendríamos, voy a hacer esto un poco más ancho todo para ver si logramos que no sea tan aparatoso esto. Entonces estos son los títulos y aquí tienen todas las respuestas. Las respuestas también vamos a intentar que no sean tan grandes. Aquí tenemos todas las respuestas. Entonces, bueno, de hecho voy a cambiarle un poquito de color a esto. Profe, disculpe, Sí. ¿lo está haciendo en Excel? Es que seguimos viendo el Drive. Ah, gracias. Que dicha que dijiste, mira, perdón. Vamos a ver si lo logramos. Excel nuevo, sí, perdón. Book 1. Ok, aquí edité un poco, esa es la misma base, nada más le di un poco de formato, ¿verdad? Aquí un color diferente y lo puse en negrita. Lo pegué en este Excel nuevo. Y aquí entonces tendríamos todas las respuestas a mi encuesta, las respuestas de ustedes. Ay, Jesús, perdón, otra vez. Entonces aquí estamos. Entonces, lo primero que yo hago es revisar un poco qué tipo de calidad de datos o qué tipo de respuestas tengo, ¿verdad? Si no hay cosas, valores raros. Entonces, me meto en cada una. Aquí hay respuesta no y sí a la pregunta, ¿ha consumido usted alguna vez un producto de yogur? Aquí no hay problema. ¿Con qué frecuencia consume usted yogur? Entonces, aquí también, muy bonito. Las 5 respuestas se dieron diariamente, nunca, etcétera. ¿Qué marcas de yogur le parecen atractivas?
Entonces vean aquí, ya se complicó un poco. Algunos de ustedes les gusta bastante, ¿verdad? La variedad de marcas, entonces hay combinaciones de todo tipo aquí, ¿verdad? Entonces ya aquí se complicó un tantito, ¿verdad? Porque aquí ya no es una sola respuesta, ¿verdad? O sea, una sola marca, sino que son varias marcas. Y por eso, a propósito, les dejé esa opción de tipo de pregunta que permitía indicar varias marcas. Luego tenemos, sin tomar en cuenta el costo, ¿cuántos mililitros del yogur le parece apropiado tomar por semana? Creo que esa fue la pregunta de Mónica antes, ¿cómo hacíamos con esto? Porque como yo lo dejé totalmente abierto, la respuesta con texto que podían digitar, aquí tuvieron la gentileza, ¿verdad? Algunos de poner gramos, otros le indicaron mililitros o le pusieron ml, ¿verdad? Algunos otros amigos, compañeros aquí, puede ser 2 mililitros por semana. Qué bárbaros, ¿verdad? Entonces, bueno, de todo hay, ¿verdad? De todo hay siempre que hace que esto sea un tanto complicado de hacerlo comparable. Y luego, ahorita les explico qué podemos hacer un poco al respecto. Y luego lo otro es cuántos miembros de su familia. Entonces aquí, por dicha, aquí no hubo mucho tema. Los valores hacen sentido. Y esta es otra que nos iba a dar un poco dolor de cabeza, ¿verdad? Porque aquí agregaron colones o colones. Y no solemos comprar el producto. Luego la edad en años cumplidos. Vamos a ver qué tal bien se portó esto. Aquí no hubo mucho problema. El género, vamos a ver si alguien también tuvo problemas acá, todo bien. Y la zona de residencia, también todo bien. Entonces tenemos básicamente dos problemas, la variable de presupuesto y la variable de cuántos mililitros hace sentido tomar por semana. Ah, bueno, y lo de las marcas. Entonces, a propósito, estoy descargando esto acá porque me adelanto una vez a decirles que el ejercicio práctico que les queda aquí, lo que deben hacer es trabajar con su base de datos, pero con su base de datos lo primero que habría que hacer es limpiar un poco de este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, igual, aquí queda el video grabado, ya ustedes saben que es hacia finales de la sesión esta teórica, que lo pueden buscar. Les voy a explicar acá cómo se puede hacer esto. Yo puedo copiar esta columna, ¿verdad? Aquí la marco, le digo clic derecho, la copio y la coloco aquí al final. Esa es una forma de hacer esto, ¿verdad? Entonces aquí la pegamos. Y ahora lo que me interesa con esta, puedo borrarle el título aquí arriba, lo que me interesa con esta es separar esto, ¿verdad? Que esta ya no sea 2 pinos Yoplait en una sola celda, sino que una diga 2 pinos y la otra diga Yoplait. Ok, entonces lo que voy a hacer acá es marcar la columna. Aquí me voy a data, a datos. Y una de las opciones que me ofrece aquí es texto a columnas, text to columns. Entonces, lo que voy a hacer es separar aquí. Entonces, le voy a decir que separe, o lo que hace esto es separar la columna, lo que está dentro de la celda, en varios campos. Entonces, aquí dice, aquí yo estoy leyendo la data así, me dice Excel, ¿verdad? Una dice 2 pinos, la otra dice 2 pinos, coma, Yoplait, la otra dice Yoplait, coma, Nikos, y así se va. Y otro, cada vez que cambia de marca, lo que indica es una coma. ¿Ok? Entonces, lo que le voy a decir es que lo separe, lo que tenga en esa celda, que me haga un espacio, o sea, me haga otra columna cada vez que se encuentra una coma. Esto que les estoy explicando es pura manipulación, así, micro módulo de Excel, ¿verdad? No tiene nada que ver con el curso de estadística, finalmente, ¿verdad? Pero pues lo necesitamos para poder trabajar estos datos. Y después le doy next. Y aquí de lo demás no me preocupo y digo finish. Entonces vean lo que hizo. Para cada persona me indicó marca 1, marca 2, ¿verdad? Entonces aquí yo le podría poner marca 1, marca 2, marca 3 y marca 4. Creo que no hubo más de... Ah, no, sí hubo una marca 5.
Eso, si hubo marca 5 o no, me doy cuenta si bajo acá, ajá, aquí hay una persona que llegó hasta otros, ¿no? Prácticamente consume todas. Profe, Sí. lo que estoy viendo ahí es que no siempre es la misma marca. O sea, por ejemplo, ahí dice Yoplait, Nikos y abajo dice Yoplait y otros. Así es. Entonces no lo podríamos dividir por marcas. No, pero no me refiero a que esta sea siempre la misma. De hecho, lo que te interesa es ver cuántos aquí dijeron del total, cuántos dijeron Dos Pinos. Y cuántos dijeron perfecto. Yoplait. Y en la marca 2, cuántos dijeron tal, etcétera, ¿verdad? También está la opción, de una vez les digo, compañeros, que ustedes digan, voy a hacer una sola base de todo esto, ¿verdad? Entonces, como que uno pegara, hiciera una sola base de todas estas marcas, ¿verdad? Entonces, aquí tengo todas las, ¿cuántas observaciones? 29 personas que contestaron. Y aquí podría, en otra basecita aparte, otra hoja Excel, copiar todo esto, ¿verdad? Aquí. Y irlas pegando abajo, ¿verdad? Entonces, voy pegando aquí debajo de esto. Y diciendo, bueno, entonces al final voy a contar todas como si no fueran 29 personas que contestaron, sino la cantidad de respuestas que hubo. ¿Sí? Pero de nuevo, lo que les estoy diciendo aquí simplemente es el tipo de manipulaciones que pueden hacer en el Excel. Al final lo que nos interesa es contestar qué preferencia de marcas hubo, ¿verdad? Cuántas personas dijeron Dos Pinos, cuántos dijeron Yoplait, etc. Bueno, eso es un tema aquí para trabajar con esta. Y a propósito, les estoy complicando un poquito la vida con esto porque así es como en la realidad uno hace este tipo de investigaciones. O sea, ustedes no dirían aquí, si ustedes estuvieran interesados, realmente interesadas en qué marcas de yogur le parecen atractivas a la gente, ustedes no estarían muy felices con que alguien diga, es que para no complicarnos solo preguntamos por una marca. No, pero a mí más bien me interesa saber si consumen una sola o si consumen varias. O sea, cuál es el top of mind, como decimos, ¿verdad? O sea, qué tipo de preferencias realmente tiene la gente. Profe, sí. Disculpe, es que estaba arreglando el Excel mientras usted explicó lo de cómo separar por marcas. Sí vi el final, pero no vi dónde es que tengo que entrar para poder hacer eso. Sí, aquí antes de que estuvieran separadas, aquí me metí en datos, texto a columnas, aquí le decís delimitado. Le decís qué tipo de carácter es el que separa, ¿verdad? Porque aquí yo veo que son comas. Bueno, ya no se ve, pero digamos, estaban las comas. Le digo coma y al final le doy finish después de esto. Perfecto. Gracias, profe. Claro, con gusto. Bueno, esa era una, que no teníamos un poquito de problemas aquí con el formato. La otra, decíamos entonces, era lo de cuántos mililitros toma por semana. Entonces aquí la primera persona generosamente nos dijo que pueden ser 2 mililitros por semana. Muy bien, muchas gracias. Mira, sí, fueron varios. Entonces aquí yo podría traducir esto, ¿verdad? Por la cantidad de observaciones que hay acá, pues no me queda este tipo de respuesta, no me queda otra que pues digitarlo, ¿verdad? Y decir, bueno, aquí Profe, dice, sí. Disculpe, la clase pasada no lo aclaró, pero Sí. ¿usted va a dar recreo o nos vamos a salir un poco antes? No, ahorita terminamos ya. Ahorita terminamos y les explico el ejercicio y quedaría para mañana a la noche. Gracias. Claro. 2 mililitros y aquí, o sea, tengo que ir convirtiendo todo a la misma escala, que era lo que preguntaba Mónica antes, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces aquí tendría que decir 1000, porque es un litro. Esto supongamos que es lo mismo gramos que mililitros, 125, este es 2, 125, 50, pues así me tengo que ir, ¿verdad? Y hacer esto para todos. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo hago? Yo estoy viendo esa columna del mío y hay varios que pusieron como no saco números o ni idea y cosas así. Entonces, ¿qué hago con esos? Estos, como este, por ejemplo, no de, ¿sí? Ajá. Le hacemos suprimir. No, o sea, es un valor faltante. No respondió. Okay. Y estos, bueno, estos 500, estos 1400 y 1400. Así los consumidores y consumidoras aficionadas a Nikos. Muy bien. Profe, Sí. Perdón, tengo otra pregunta. Claro está. También estaba viendo que en el Excel hay algunos que pusieron en
cuánto es su presupuesto, pusieron cuánto consumen. Ok. Entonces, ¿qué Esa es pasa en ese respuesta no caso? válida también. O sea, La no. respuesta no válida. Sí. Ok. Igual en el otro caso que en cuánto consumen pusieron el precio. Sí, no, tampoco. Ok, Lamentablemente no. perfecto. Y Gracias. profe, perdón, tengo otra pregunta. Sí, Sofía, dime. En una me sale en lo de otra vez lo de los mililitros que pusieron como un aproximado entre 1000 y 1500 pusieron. Entonces, ¿qué hago Sí, con ese? sí, coño, qué complicado. Estrictamente no debería también borrarlo porque no sabes si es 1000 o si es 1500. Ok, perfecto. Gracias. Sí, entonces bueno, uno podría, obviamente aquí unos digan colones y otros le digan colones, pues uno lo puede ajustar los 5000, ¿verdad? Traducirlo. Lo importante es que todo quede en la misma unidad de medida, ¿verdad? O por ejemplo, que dice 40,000, bueno, entonces aquí ponemos 40,000. Eso es lo que tocaría hacer con esto. Ahí, si la cantidad de datos Ok. fuera, sí, dime. Uno no puede acomodar esos datos como por un rango, como entre 5000 y 10000. No, porque si haces eso ya no es una variable continua, o sea, ya no es una variable cuantitativa, sino que son rangos que no puedes sacar un promedio, un máximo, un mínimo, como lo que vamos a hacer la próxima clase. Okay, entonces, o sea, para efectos de, vamos a ver, para tu histograma, lo que les decía ahora, la distribución de frecuencias, sí es importante agruparlos, pero no cuando le preguntas a la persona, porque si no, ya no podrías trabajarlo así. ¿Me explico? Sí, ok. Espero que sí. Entonces, todos los que digan no solemos y todo esto, bueno, lo que no se puede interpretar cuál es el valor, pues lo tenemos que eliminar. Y ahí tendrían su base de datos, compañeros, compañeras, ahí tendrían su base de datos para trabajar el ejercicio práctico. Profe, disculpe. Emilio. ¿Se puede regresar a esa columna donde se borra lo que no se puede utilizar? Sí. ¿Qué se hace? Nada más se borra sin que Borras. se borre todas las otras respuestas. No, porque en las otras respuestas sí te sirve lo que contestaron, ¿verdad? Correcto, pero entonces digamos ahí usted pone 0 o suprimir, ¿qué hace? Suprimir, delete. Ok. Ok, gracias. Eso sí, trata de conservar todo lo que se pueda conservar, ¿verdad? Todo lo demás sí. Está bien, gracias. No, y digo también, o sea, si alguna está así como medio difícil, pero si se nota que hay un valor puesto por ahí, por ejemplo, que alguien diga, creo que son como 6000. Bueno, ponemos 6000. Ok, entendido. Profe, la grabación de la clase va a estar en el aula virtual. Apenas pueda, así es, Valentina, sí. Espero que hoy mismo en la noche. Gracias. Sí. Profe, ya la última pregunta. Sí, los que pusieron como un rango, por ejemplo, en algunos pusieron como entre 1700 y 2000. Ajá. Entonces, eso no es un dato en específico. ¿Le pongo un promedio o cómo haría en ese caso? No, en ese, como preguntaba creo que Sofía ahora, en ese caso tocaría eliminarlo, porque no puedes interpretar alguno de los dos. Sí, perfecto, gracias, profe. Con gusto. Ahora, si la gran mayoría de las observaciones están hechas así y lo que les van a quedar son 5 observaciones, ahí tenemos un problema, ¿verdad? Esperaría que no. Que la mayoría de la gente se haya portado bien contestando. Bueno, entonces me queda por contarles qué es el ejercicio para terminar ahora. Aquí igual me quedo hasta las 9 si quieren empezar a pelotear un poco y a preguntarme si tienen dudas. Pero les iba entonces a enseñar de qué se trata el ejercicio. Permítanme abrir aquí. ¿Por qué está esto? Profe, una pregunta, ¿eso es individual o con los grupos? Es en grupo, es en grupo, es en grupo. Gracias. Claro. Ok, entonces vamos a ver. El ejercicio práctico, tal vez ya algunos lo están viendo ahí en el aula, es lo siguiente.
Están viendo el Word, ¿verdad? Si alguien no lo está viendo, me avisan, por favor. Sí, profe. Ok, entonces, la pregunta 1 dice, con base en, aquí les dice algunos temas de formato, porfa, para que lo tomen en cuenta de cómo entregarlo. La pregunta 1 dice, con base en la encuesta que realizó en Google Forms sobre el consumo del producto que eligieron, el grupo, ¿verdad? Se refiere al grupo que hizo esa encuesta, realice los pasos enumerados abajo. 1.1. Explique si hay alguna diferencia en la frecuencia de consumo según sea el género de la persona. ¿Sí? Muestre cuál es el orden, y perdonen, disculpen, aquí tuve un problema, se me quedaron aquí las evaluaciones, los puntos mal. Ahora voy a subir el documento correcto. Son las mismas preguntas, pero con el puntaje correcto. Disculpen que eso está mal. Luego, muestren cuál es el orden de preferencia de las marcas. La 1.3, ¿qué tipo de distribución tiene el presupuesto de gasto de las familias en su producto? Realice el gráfico correspondiente para contestar a esta pregunta. Okay. Y la 1.4, haga un cuadro que resuma la cantidad de miembros de la familia que consuman ese producto. Esa es la pregunta 1. La pregunta 2, vean que es básicamente utilizar los tipos de gráficos que vimos durante el día de hoy, ahora en esta sesión, para usarlos con su base de datos y contestar estas preguntas. La pregunta 2, el tema 2 aquí es, explique para cada una de las preguntas que realizó si esta corresponde a una variable cualitativa o cuantitativa y si es nominal, ordinal, discreta o continua. Además, explique para 2 preguntas cómo la podría cambiar. O sea, escogen 2 preguntas y explican cómo la podrían cambiar para que corresponda a otro tipo de variable. Quiere decir, yo tengo esta variable, por ejemplo, nominal, y la podría cambiar la redacción o la forma en que le pido la respuesta para que sea ordinal. O una discreta la convierto en una continua. Entonces cogen 2 preguntas y las cambian a otro tipo de variable, cambiando la redacción y las opciones de respuesta. Solo para 2 casos, no para todas las preguntas. ¿Alguna pregunta sobre las instrucciones del ejercicio? Profe, no sé si ya dijo, ¿esto es para entregarlo ahorita o No. la próxima clase? No es la próxima clase, mañana en la noche. Mañana Ok. en la noche, sí. No, definitivamente ahorita ya no da tiempo para hacerlo. Preguntas sobre esto, sobre las instrucciones o sobre lo que hay que hacer, cómo hacerlo. Y queda clara la teoría también. Creo que todo bien, profe, al menos de mi parte. Profe, en mi caso también, todo claro. Perfecto, compañeros. Bueno, perdón otra vez que nos emocionamos, pero prefiero gastar un poquito más de tiempo y explicarles bien cómo se arma todo esto y que no duren tanto ustedes tratando de inventarlo. Bueno, entonces voy a cambiar el documento con el puntaje correcto, disculpen de nuevo, y la otra cosa que les iba a decir entonces es que el tiempo de entrega sería para mañana a las 9 de la noche. Igual, como les comenté ahora, me voy a quedar por acá. Si quieren empezar a tratar de hacer algo y tienen dudas, me comentan, ¿no? Por aquí voy a estar. Si prefieren que haga subgrupos, que divida aquí el grupo de una vez y los asigne a las salas, con mucho gusto también. No Profe, porfa, sí, para Sí, no por tener que favor, hacer una profe. reunión después. Listo. Entonces, Gracias. ahí nada más me tienen paciencia porque voy a ir aquí uno por uno. Si quiere le podemos, o usted tiene los grupos, profe, se los Bueno, ponemos sí, en sí, el me chat. pueden ir diciendo así mejor. Ajá. Se los podemos poner en el chat para que no haya como tanto despelote tratando Sí, de... perfecto, muy bien, gracias. Buenísimo. Profe, sorry, esto, digamos, de los grupos que ahorita va a hacer, ¿es todos o solo algunos? No, los todos que quieran, o sea, bueno, lo voy a hacer todos, de hecho, para que no... Ok. Y los que no quieran usarlo, pues no lo usan. Si quieren empezar a trabajar mañana o algo. O sea, ahorita ya terminé, digamos, la explicación de mi parte. Estoy a la orden de ustedes aquí hasta las 9, pero ustedes son totalmente libres si quieren hacer otra cosa ahora y empezar mañana o de una vez, como guste. Entonces, vamos a ver.
¿Cuántos grupos teníamos en total? Creo que son... Son 12 grupos. 12 grupos. Ok, entonces vamos a ver en el chat. Tomás, Clarisa y Jocelyn. Profe, ¿mañana hasta qué hora hay tiempo para entregarlo? Hasta las 9 de la noche. Ah, ok, perfecto. Clarisa. A mí me perdona la velocidad de uno, ¿verdad? Pero ahí vamos. Ok, número 1. Ya está el primer grupo. Tomás, Clarisa y Jocelyn. Fiorella, Ariana y Luciana. Fiorella. Creo que me dijeron Ariana y Luisana. Listo, el grupo entonces de Ariana. Gracias, profe. Con gusto. Vamos a ver por dónde vamos. Mónica, Stephanie y María José. Mónica, Stephanie y María José. Listo, ¿están ustedes también? Gracias, profe. Con gusto. Luego tengo Sofía, Emily y Esteban. Vamos a ver. Esteban, Emily y Sofía. ¿Listos también? Luego estamos Marisol, José Antonio y Javier. Javier, Marisol, José Antonio. ¿Listos? Tendríamos Jocelyn, Clarisa y Tomás. Tengo la idea que ya. Ese sí, ya estaba, profe. Ah, bueno. Ok. Después Santiago que está solo o qué? Solo No, Santiago. profe. No, le puse Santiago, Ana Roque y Alison Hernández. Ah, Santiago, Ana Roque y... Ok, voy. Gracias. Con gusto. ¿Por qué no? Es que raro, pareciera que... ¿Dónde está Alison? A algún lado la asigné entonces. No sé si, creo que se apagó la compu, profe. Pero entonces sería nada más Ok. Ana Roque. Sí. Ana Roque de Santiago, ok. Ajá. Listo. Después Raquel, Valentía y Naomi. Vamos a ver. Raquel, Valentina y Naomi. ¿Listo? Vamos a ver acá. Matías y Mariana. Vamos a más Matías y Mariana en ese grupo. Matías y Mariana. ¿Mariana Vargas o Mariana Montoya? Disculpen. Montoya, profe. Ok, entonces ahí están ustedes. Profe, perdón, es que usted mencionó nuestro grupo, pero creo que no. No están, perdón. Entonces, ¿cuáles eran ustedes? Disculpen. Esteban García, Sofía Gulague y Emily Morales. Sí, ustedes están en room 4. No les aparece. Es que no, claro, no les he abierto, ¿verdad? Sí, sí. Perdón, es que me falta todavía gente aquí. Alexa, Carlos Hernández, Emilio Rodríguez, Fabiana Martínez, Catherine Siles, Mariana Vargas y Yerlin Araya.
Me ayudan con esos últimos. Sí, Profe, sí, dime. estoy con Fabiana Martínez y Mariana Vargas. Listo, ok, ya estamos. Nos falta entonces nada más Alexa, Emilio y Carlos. Perdón si ya me habían dicho y me quedé perdido. Ok, bueno, nada más Catherine. Catherine, ¿vos estás en alguno de los grupos y no te asigné? Sí, estoy con... ¿Con quién? con Nicolás Salazar y Alejandro. Ellos no están, ¿verdad? Aquí ahorita. Bueno, Catherine, te voy a poner por el momento sola aquí en la sala, para abrir la sala ya. Listo. Listo, gracias, profe. Un gusto.